Bueno, estábamos hablando Ahora, de los problemas estos del mundo digital y del dictado en pandemia. ¿Qué nos querías decir, Ademar? no, era una referencia a lo que creo que pasa, que cuando nosotros estábamos en presencial, está hablando un alumno, está hablando el docente, hay 20 o 15 alumnos que están escuchando, pero por ahí hay un momento en que te agotas y giras la cabeza y miras para otro lado, y yo creo que ese tiempo te ayuda, digamos, a que después retomes con ganas de seguir escuchando. O sea, esa breve distracción que me parece que no pasa acá, Ah, todo el tiempo mirando la pantalla, te agota y viste, la comodidad de escuchar y todo eso tampoco no genera un corte. Cuando nosotros estamos en presencial, o girás, hablás, haces un comentario al amigo, mm, si tiene una duda se comenta. Acá no hay, ese es el problema. sí, sí, Porque estamos como todos, uno al lado del otro, pero en realidad sí, no tenemos relación. No podemos mirar a un lado para distraer un poco la cabeza y retomar con más ganas. Entonces, ahí me parece que hay un desgaste. Después si quieren, lo hablamos mejor, pero ahí hay un desgaste y hay una diferencia entre este año y el anterior, creo yo. Después lo comentamos, si querés. bueno, perfecto. Eh, bueno, esto es un poco del trabajo de los alumnos. Voy a ir para atrás Bueno, y les muestro un poco estas imágenes que me hacen ver a mí como estudiante hace muchos años. Y fíjense, yo traté de elegir los croquis más viejos que tenía. Y digamos que estos son los mejores, eh, este es lo primero que tenía. Pero yo estoy seguro que habré tirado muchísimos que se veían peor, digamos. ujú, Entonces, esto es lo que pude rescatar con la conciencia de ahora, de hace unos años, porque si hubiese pensado que los dibujos valían tanto hace 20 años, hubiese guardado todos. mm, Es más, tengo guardados algunos, viste que siempre dibujamos en la lámina, algún sí, croquisito. Yo me acuerdo que como uno tira las cosas, un día rompí y corté todos esos dibujitos que estaban al lado de las láminas de proceso. Y los guardé y después no sé si los tiré porque estaban en un tubito. Y no los encontré más. Entonces, estos son los rescates que tuve de lo que quedó. Y algunos en cuadernos. Por eso le voy a repetir varias veces que es importante el tema esto de la bitácora. Pero un poco para que vean, esto es una casita, ¿viste? Una referencia muy Le Corbusieriana. Esto ujú, era cuando estaba en diseño 3 y diseño 2 estos dibujos. Pero ya hay como, siempre busqué mostrar espacialidad. Yo primero era como que trataba por ejemplo, por eso me dediqué a hacer render después, pero trabajé como tratando de imaginar el espacio. ujú, Me costaba a veces, y por eso digo que estos son los croquis bastante buenos de todo lo que tenía en esos años. O sea, tengo cosas más difíciles como para ir contándoles, ¿no? Que esto es un proceso. Eh, Creo que no tiene que ver con un talento, por lo menos en mí, porque yo creo que aprendí con el tiempo a dibujar. Pero fíjense los cuadernos, cómo fueron cambiando, digamos, el ujú, tamaño del cuaderno. Y cómo estudiaba arquitectura, para mí era redibujar los edificios que me gustaban. Pero siempre empezaba como por la perspectiva, ¿no? El volumen, y luego encontraba como una lógica en la planta ujú, y en el corte, si querés. Pero me parece que es importante esto, porque yo creo que sacarte primero las ganas de dibujar algo que te gusta, segundo, que te saca las ganas también de hacerlo en el momento, porque a veces querés hacer lo que viste ese día, querés traspasarlo al proyecto y por ahí no es el momento. Tal vez puede ser el próximo año, o el próximo mes, o en 5 años. Entonces, me parece que esto de redibujar te da un poco esto del conocimiento, esto por ejemplo de Saja, ¿no? Redibujar sí, como dibujar Saja, tratar
tratar de imitarla, de copiarla. Ese tratar de copiar te empieza como a llevar a algún pensamiento o alguna lógica. Yo cuando veía estas formas, por ejemplo, y empezaba, vos te acordarás, Hugo, del AutoCAD, pero del AutoCAD 12, por ejemplo. Sí. Yo empecé con no sé si vos empezaste con alguno anterior. Sabía que había el 10, pero como yo dibujaba en 2D y lo pasaba a 3D rápidamente, y estaba empezando a hacer 3D, pero se acordarán los que manejaron esos programas, cuando ponías mal la cámara o hacías un zoom malo, se producían esas deformaciones que yo supongo que habrá descubierto Saja al trabajar también con sus obras, y tal vez a partir del trabajo, yo pienso, ¿no?, que tal vez en el trabajo de la computadora encontró estas distorsiones y por ahí encontró algo para seguir trabajando. Pero te recuerdo que Saja dibujaba excelente, era un artista en realidad porque pintaba los planos, pintaba las obras y dibujó pinturas grandes, ¿no?, de 1 metro por 70 o más grandes también. Esto no lo vi, pero me contaron en exposiciones de dibujos de pinturas, digamos. Sí, sí. O sea, así es la referencia esta de que ahora puede llegar a dibujar, ahora podía, ¿no?, llegar a dibujar con la computadora, pero porque tenía conocimiento previo de dibujo analógico. Exacto. Entonces, un poco esto muestra como un avance. Fíjense que los primeros dibujos en lápiz, porque es muy inseguro y puedes borrar. Y esto es una segunda etapa que empecé con tinta. Después de muchos años también escuché que Frank Ching, no sé si lo cruzaste, vino a Buenos Aires, digo, a Argentina, 2 veces creo, lo pude conocer, y él contaba en una charla que dio que él le hacía que sus alumnos dibujen directamente con tinta. Lo llevaba a eso desde el principio. Después me di cuenta que, claro, que dibujar con tinta te hace pensar mucho más antes de hacer una línea. Entonces hay un procesamiento previo súper importante. Entonces lo que hace es acelerar, digamos, esto de razonar, ¿no? Ver, o sea, empezar como a acelerar eso. Es como una práctica. Entonces, no cambiar solamente de técnica, mentalmente te predispone a algo, ¿no? El lápiz como que lo puedes borrar, entonces por ahí tenés más deslices de proporciones. Cuando uno maneja la tinta ya tiene que tener una previa en la cabeza antes de ponerla en el papel. Claro. Y acá es un poco, miren, estos dos son en distintos años, pero siempre decía como chiste, empecé como con un buen pulso a la izquierda, digamos, casi líneas rectas, terminé con otro pulso que ablanda más el dibujo, ¿no? Como esta línea temblorosa y quebradiza, que me parece que ayuda mucho porque te ablanda la dureza que tiene, por ejemplo, un render. Bueno, ahora hablo de estas referencias de Miguel, ¿no? Estos dibujos. Elegí esto, el único dibujo, digamos, que está publicado es el de arriba, y estos cortecitos del taller de Orestes. El resto son dibujos en servilletas que nos hizo o les hizo a los alumnos explicando la obra. Eso para mí es algo importantísimo, o sea, que uno tenga la habilidad de explicar una idea a un compañero en cualquier lugar, en un café, en el papel donde están corrigiendo, eso me parece que es súper importante en el proceso mental creativo. Y creo que eso lo tienen que tener presente, porque yo lo estoy pensando todo el tiempo, ¿en qué momento hay una distorsión de lo que uno ve a lo que uno transmite o dibuja en un papel? Porque conceptualmente uno ve una forma geométrica que puede ser un cuadrado, y cuando lo dibuja, si no es muy consciente, empieza a ser rectangular el dibujo. Sí. Entonces ahí se distorsiona algo que es importante para nosotros, los arquitectos. Mirá, vos sabés que
Vos sabés que se me acaba de ocurrir un tema que sería interesante después explorarlo, que a nosotros nos pasa cuando estás con un amigo y estás hablando de algún proyecto que hiciste y se lo tenés que dibujar en una servilleta, como dices, ¿no? En un papelito que tiene un determinado tamaño, que es sumamente inferior a una hoja A4, y tienes que ser sintético, proporcionado y rápidamente hacer hincapié en la idea principal y guardar las proporciones adecuadas. Y ahí te das cuenta cómo lo pensaste ese proyecto, ¿no? Porque no es lo mismo mostrar un plano dibujado de un anteproyecto, incluso una idea, que el dibujo que le muestras a alguien haciéndolo en ese momento. Entonces sería bueno que los chicos, que los alumnos vean, que cuenten sus proyectos de la nada, o sea, cómo empezaron, por dónde empezaron, y que ese proyecto, así como lo pueden relatar, ¿no? Con frases, con palabras, ¿no? Que eso se vea reflejado también en el dibujo. O sea, ese yo creo que es un ejercicio para la virtualidad, fíjate. Sí, yo creo que redibujar, mira, después les voy a contar un ejercicio que hicimos este año, este cuatrimestre. Pero me parece que es importante, es como, por ejemplo, ¿no? Las notas musicales. Yo mucho no sé de música, pero es como conocer las notas, pero no saber los tiempos. Claro. O la distancia entre notas. Eso te cambia la música, digamos. Y en arquitectura, que uno pierda la relación, las proporciones, te cambia una idea. Y sí. O sea, puede ser parecida, como siempre a veces les digo, la Biblioteca Nacional, ¿no? Vos decís, hay un volumen elevado, apoyado en 4 patas. Ese volumen, si yo te cuento y no conoces la biblioteca, por ahí uno se lo imagina un cilindro apoyado sobre 4 patas, otro un cuadrado perfecto, un cubo, digamos, apoyado en 4 patas. Pero creo que el tema de las proporciones hace a la idea también. Entonces, si uno analiza arquitectura, tiene que tener esa referencia y tiene que tener esa práctica, porque me pasa, y no sé si te pasa, como yo dibujo bien, a veces les digo a los chicos, a ver, dibújame. Me dicen, no, pero yo no dibujo bien. Le digo, pero dale, inténtalo. Y ahí empiezan como a perder el miedo de que no sea un dibujo lindo, ¿no? Mostrar, digamos. Y el tema es que uno va mejorando a partir de que dibuja mucho. Pero sí, si se niega a dibujar, hay una parte de ese razonamiento y desconocimiento que no se va a incorporar mentalmente y que me parece que hace a mejorar un proyecto en el proceso, ¿no? Porque en el momento que baja una idea que puede llegar a tener una proporción cuadrada y se verifica digamos, en el sitio y que no te da y que cambia a rectangular por X o Z motivos, es que estás pensando mucho, ¿no? Por eso me acuerdo mucho del Togo Díaz, que alguna vez lo leí, que decía, el croquis tiene que tener escala. Si no tiene escala, pues es una ilusión que después se va a topar con la realidad y va a cambiar de tamaño y de forma. Entonces me parece que esto de pensar a mano involucra muchas cosas. O sea, es empezar a saber ver lo importante y hacer la síntesis de lo esencial, digamos, ¿no? De un proyecto. Por eso se puede dibujar en una servilleta. Claro. No necesitas un metro 50, ni la paralela, nada. Me parece que yo creo que hay que reforzar ese razonamiento que se produce directamente con la mano y con un lápiz. Perfecto. Mira esa foto, está Miguel ahí, está Roberto Canchela también. Sí, sí. Hablaremos. Sí. Que también es una a Roberto le debo muchísimo. Sí, ahí lo vi en la foto. Otro personaje importante, ¿no? Sí, mira, sí. Yo en esta foto estoy mostrando y creo que nosotros somos el producto de la gente que conocemos. Sí, sí. Yo te hablaba de Juan Carlos Calderón. Miguel Ángel Roca es una persona de la que aprendí muchísimo de arquitectura, pero personalmente, ¿no? De la vida.
Por suerte, ahora no nos podemos ver, pero él da clases todos los jueves en la facultad, daba clases todos los jueves, entonces el miércoles llegaba a Buenos Aires y íbamos a cenar siempre todos los miércoles y a charlar, ¿no? Claro. Ese miércoles. Entonces, hemos tenido charlas, anécdotas extra facultad que te hacen apreciar mucho su forma de ser, su forma de actuar. Entonces es como, viendo estas fotos veía esa admiración, ¿no? Por Miguel, por casi te puede decir un amigo, sí, sí. Roberto, que aprendí tanto, tiene una sensibilidad increíble y como persona. Sí, estoy hablando, sí. aparte de arquitectos, he tenido la suerte de conocer buenas personas. Sí, sí. Y eso no tiene precio, ¿no? Sí. O sea, no tiene valor, es otra cosa. Mira esa foto que le saqué cuando le presté mi tablet a Miguel y estaba dibujando digitalmente. Está dibujando en una tablet. Mira. Con la tablet, tengo un video, después lo voy a armar y subir a las redes, pero es interesante porque él quería la goma, por ejemplo, claro. pero dibujó bastante bien y me parece que es muy bueno esto de la tablet. Esto es un iPad, Sí. y ese tal es el mejor que tuve, o sea, es muy parecido, es bastante amigable a la mano. Ahora les voy a mostrar unos dibujos, pero en algún momento vamos a hablar de lo analógico, la tecnología y por ahí estos sistemas nuevos que me parece que son buenos, o sea, son útiles, claro. pero no son el AutoCAD. Claro. O sea, lo más parecido a pensar analógicamente. Bueno, paso a esto. Un poco esto, voy a volver al tema de las libretas, pero miren, Le Corbusier, yo me compré el libro, no sé si lo tienen de referencia, que dice Le Corbusier Legrand, que es un libro gigante así. No. Pesa nada, que lo tengo acá presente al frente mío. Que tiene como muchas fotografías de estas libretas de croquis de Le Corbusier. De la Moleskine. De viaje. Sí, tiene Moleskine, pero el tamaño, ¿no? Fíjense la foto, ahí está apoyado en esa libretita muy pequeñita, cómoda para llevar. Porque no puede estar cargando uno con un cuaderno grande. Por eso las Moleskine, y no sé si acá se ve, pero las pequeñitas son comodísimas. Y las otras que son un poco más grandes, que son como A5, también son buenas. Pero un poco para ver esta referencia de... nosotros en la cátedra lo que hacemos es analizar obras, o sea, a partir de analizar referentes, analizar la ciudad, a partir de ese conocimiento podemos producir unas ideas. Y creo que todos los grandes arquitectos lo hicieron, o sea, porque tienen esos croquis con la fotografía de edificios, por ejemplo, ahí, o estos dos que son de Foster, revisitando la Ronchamp, o sea, redibujándola. Y ahí me parece que hay un tema que tiene que ver con la vivencia y esa experiencia de dibujar en el lugar, que es importante, que deja huella en nuestro cerebro, digamos, que después voy a contar, pero estoy como investigando sobre neurociencia y neuroestética, y tiene que ver esto de la vivencia y lo que por ahí, haciendo un ejercicio de croquis, puede llegar a quedar en la cabeza, ¿no? Más allá o sea, uniendo muchas cosas, la sensibilidad de lo que se está percibiendo con la memoria gráfica de la mano, digamos. Entonces, les muestro estos dibujos que son con técnicas distintas. Estos son Moleskine, con un papel muy suave, y solamente con la Lamy, que es una tinta que no aguanta el agua, no puede hacer los grises que ven ahí. O sea, es dibujo y luego con ese pincel de agua voy buscando los grises y los contrastes, o sea, rápidamente. Entonces, me parece que eso es importante, digamos, esa práctica. Con Hugo hablábamos, por ejemplo, de no es lo mismo dibujar apoyado cómodamente en un tablero y tal vez con una regla, que dibujar en un cuaderno en un lugar medio complicado. Hugo, estabas comentando que como ejercicio que la mano no apoye al cuaderno es bueno porque da soltura, y me parece que sí es importante. O sea, por ejemplo, el dibujo de la izquierda
es el Acuario en Rosario, el edificio nuevo, hecho, digamos, como croquis, muy rápido. O sea, no sé si tendrá tal vez 10 minutos, 5 o 10 minutos. Y el siguiente es esa idea que tenía de espacialidad procesada, viendo un corte en la computadora y analizando la proporción que vi y la proporción que tengo en corte. Y luego el de abajo está como más elaborado, está después de haber vivido, revisto las proporciones en corte y bueno, es un dibujo que trata de contar este edificio que está en el medio del verde, digamos, ¿no? Entonces las transparencias son mejores que las de una fotografía. Por ahí una fotografía, si la sacás, tenés tantos reflejos que no podés mostrar la idea de transparencia, sino hay un reflejo o un flash que te corta. Entonces por eso me parece que también es importante el redibujar. O sea, no tiene nada que ver con la fotografía. La fotografía es otra cosa. Es más, a veces la fotografía que se ve viendo arquitectura son de lugares que nunca vas a poder ver, porque nosotros más o menos tenemos una altura de unos 70 promedio, digamos. Entonces vemos esa altura. Hay fotografías que están sacadas un poco más altas, con unos 90, 2 metros, para componer una espacialidad que es irreal, digamos, una base, ¿sabes? Es una composición fotográfica. Entonces, esto de los viajes que tratamos de hacer siempre, esto fue en Paraguay, fuimos a visitar la obra, siempre me pongo y trato de dibujarla ahí. Entonces, estos croquis de abajo fueron dibujados en el lugar, son como rápidos, y lo de arriba ya es más elaborado, ¿no? Cuando volví me puse a ver medidas, la altura, los detalles. Entonces, me parece que es interesante cómo uno se va como armando unos libros o análisis que pueden quedar bien, ¿no? No solamente como referencia, sino que como pensamiento. Después vuelvo y digo cuánto tenía esta medida, y como ejercicio a los chicos estoy tratando de que redibujen esto que les comentaba antes, redibujar proporcionalmente, como escala gráfica, ¿no? Por eso ahora les muestro el ejercicio que hice, pero siempre trato como que uno vea las medidas, trate de relacionar esa medida con una vivencia, con tu mesa. Eso, por ejemplo, tiene 1,25, digamos, el ancho de ese vínculo. Entonces, con el 1,20 que tiene mi tablero, o sea, medir con el cuerpo, y claro, eso creo que es importante cuando uno viaja. Medir con el cuerpo, apoyarse en alguna baranda. A veces se hacían chistes de ir a abrazar columnas para tener esa referencia, pero me parece que es importante, ¿no? Porque te queda en la memoria perfecta. O sea, sí. Y si estudiaste, vos decís, no, pero era más o menos acá, o lo que estaba viendo parado, veía la carpintería y no me dejaba ver tal cosa. Esas referencias me parece que son buenas como reflexiones de entonces, la planta ayuda a entender lo que en realidad uno percibe que es la perspectiva, digamos. O sea, este croquis. Por eso trato de hablar a los chicos y decir, por ahí uno tiene que empezar por un corte que es, digamos, fácil para ver la espacialidad ya, más que por una planta. Sí, totalmente. Y si no tiene la capacidad de hacer perspectiva o croquis, tendría que empezar intuitivamente a hacer la perspectiva y luego ir a la planta y luego al corte y verificar, ¿no? Pero a veces no tenemos esa oportunidad porque no sabemos la perspectiva. Como ejercicios, y lo que trato de hacer siempre es ver, rever, ¿no? Redibujar. A veces veo 3 o 4 fotos de un edificio para hacer un croquis, porque la fotografía siempre te corta. Y en esto que les contaba al principio de tener esa mirada panorámica, es entender un edificio en todas sus proporciones, procesarla mentalmente y luego tratar de hacerlo como si estuvieses 5 metros para atrás, que a veces no pasa cuando lo estás dibujando. Entonces, me parece que el redibujar hace muy bien. Y por ejemplo, esta imagen de fotografía que la comparo con el dibujo de abajo, ahí hay una falla que quiero que la vean, y eso es lo que me pasa siempre. A veces veo, después de haberlo dibujado, veo los errores
y eso me ayuda a repensar en otra ocasión, ¿no? Esta, por ejemplo, fíjense que esa terracita, esta es la biblioteca de Vilpuri, en el dibujo está más bajo que el dintel de la ventana, y el dintel de la ventana en realidad es la losa, o sea que esa losa tendría continuidad a esa terraza, como está en la foto arriba. Entonces, esas cosas, aunque tengas el error, te ayuda a pensar y descubrir, esto, y te queda, en la memoria te queda eso en realidad, la relación de ese hecho con la terraza. Entonces, no es que yo no creo, si bien mi memoria visual es muy buena, mejor que la otra, creo que tiene que ver con una lógica de entender geométricamente y estructuralmente. Totalmente. Entonces es un tiempo que te queda, pero estás aprendiendo mucho más. Esto como ejercicio, cortes redibujados a mano, tratando de encontrar las medidas, que esas medidas por ahí te remiten a un espacio que viviste. Entonces ahí me parece que es clave. Y me acuerdo una reflexión que tuvo, no sé si lo conoces, a José Cruz Ovalle, que es un arquitecto chileno. En alguna de las visitas que hicimos nos hizo una como de guía de sus obras, y él hablaba del tamaño de las obras, que es difícil, que decía, no es igual que la escala. En realidad el tamaño es saber cuál es el adecuado, pero esa práctica es como construyendo, o visitando obras y estando atentos a eso, no a fotografiar como locos o a sacarse selfies. Es otra cosa. Entonces, por eso me parece que es importante visitar obras, pero con esa conciencia. Y este es el ejercicio que les decía, que estoy tratando de que lo hagan todos, es en una A4 la foto de la planta y el corte, y al lado dibujado en esa escala gráfica, que no tiene escala de 1,50 ni nada, sino es gráfica, para tratar de manejar esto que les decía de proporción. Que en ese tamaño uno puede definir un proyecto, y luego pasa a otra escala más grande o un dibujo más grande, ¿no? Entonces ahí fíjense cómo hay los distintos ejemplos, y en esta de Vilpuri, que está acá abajo, fíjense la distorsión de los tamaños. Entonces es interesante ver y analizar en qué momento distorsionar las cosas, si te das cuenta o no. Si te das cuenta después de verlo, por ahí haces otro dibujo ya pensando distinto y tratando de que esas medidas sean las reales, ¿no? Bueno, y esto, mira, estaba el otro día justo con el tema del 11 de septiembre, publiqué esto en Instagram, este dibujito que hice el día que hubo el atentado el 11 de septiembre. Y me acuerdo, ese momento estábamos haciendo el concurso, que hice el concurso del Centro de Información Turística, que estaba abajo de la Plaza de la República. Y muestro esas 3 fotos porque en ese momento estábamos haciendo el concurso, me puse a dibujar lo que estaba pasando, y mientras dibujaba, pensaba en cuánto tiempo iban a tardar en arreglar esos edificios. O sea, imagínense lo que estaba pensando en ese momento que estaba dibujando eso. Dije, ¿esto en cuánto tiempo lo arreglo? O sea, y después pasó lo que pasó. Claro. Se cayeron. O sea, era algo que no se me pasó por la cabeza en el momento. Creo que a nadie, ¿no? A nadie, sí. Entonces, eso me hizo acordar, y siempre que está el 11 de septiembre, o me acuerdo de este proyecto que es el concurso. Este concurso lo ganamos con un equipo que éramos 4 de compañeros, que en algún momento lo hablamos también, o en una de las preguntas estaba cómo trabajo, ¿no? Generalmente nos juntamos con amigos y hacemos un equipo para algunos concursos. Este fue con un equipo que tenía de ex compañeros de la Cátedra Roca, Propin, estaba Diego Centurión, Damián Calvo. Fue publicado en una de las revistas de la Sociedad Central, creo, de los años del 2001 o 2002, no me acuerdo, ¿no? Sí, en la revista de la SCA de concursos. ¿No te acordás el número? A ver. Creo el número 5, me parece, concursos. La tengo acá.
En concurso 5, pero además tiene otro número. A ver. Ah, esa, está bien. La violeta. 204. 204. Sí. Y hay otra más que salió antes, que habla de varios concursos. Pero bueno, me gusta porque acá también hay este proceso como de ideas. No, después, por ahí otro día les muestro en el equipo cuando uno está dibujando, ¿no? Me acuerdo, tengo un dibujito que tiene 2 colores de tinta, porque me acuerdo que estábamos así dibujando ideas y en un momento uno de mis compañeros agarró me pidió, digamos, la virome y empezó a dibujar él. Y yo sentí como desesperación de dibujar y agarré otra de otro color. Entonces el dibujo está en 2 colores. Pero me parece que eso es importante. O sea, hay un momento en que surge, digamos, una idea o algo y uno tiene como eso de plasmarlo rápido en el papel para ver, ¿no? Y me parece que eso no estaría pasando si uno empieza a dibujar con la máquina. O sea, hasta ir a la máquina, prenderla. Por ahí si estás dibujando en la máquina se te puede ocurrir, pero me parece que en estas reuniones generales me parece que está bueno, porque no sabemos cómo trabaja el cerebro, ¿no? Sí, por ahí sí, el comentario de uno de tus compañeros que hace que pienses algo que lo puedes dibujar. Seguro. Qué importante que es dibujar, porque o a uno se le ocurre una idea, pero el tamaño de las cosas las puedes hacer vos si sabes dibujar. Claro. Y pones algo mucho de lo tuyo, digamos. Me parece que eso por eso digo que es importante dibujar, tener como la facilidad, digamos, o la experiencia de dibujar. Y acá, el dibujo de arriba, que está ese se fue publicado, que es como la idea general, ¿no? De tener este espacio que está enterrado, pero con un patio, o sea, que es bien iluminado, abajo de la Plaza de la República, y este que está en acuarela es del 2012. O sea, el de arriba es del 2001, si no me equivoco, y el de abajo del 2012. Que antes dibujaba solamente tinta. Y después, claro. Miren el crecimiento de perspectiva, de color, digamos. Oye, ahí siento que hay un proceso, ¿no? O sea, y esa experiencia de ir dibujando. O sea, este me gusta más que el render. El render estaba bueno, pero a mí, al menos, ¿no? Me gusta más. Porque en el render a veces pones los edificios tal cual están, con los cables que están, con las propagandas que están, y aquí uno puede, digamos, evitar algunas propagandas, sacar algunas cosas que no sirven para contar, y solamente cuenta lo que quiere. Por eso me parece que es importante el tema del dibujo y la representación de croquis. No es como ir al pasado, me parece. Es que te ayuda a pensar. Y eso me parece que es importante. Entonces, les hablaba del iPad, y me parece que el iPad y el lápiz digital, yo digo que es el más cómodo porque probé otros, por eso me parece que es genial el iPad. Seguir dibujando, estos son todos dibujos digitales. Pero fíjense, en realidad los de la izquierda son digitales, totalmente digitales, pero fíjense que parece hechos en un papel, o los de la derecha que son una mezcla de croquis analógico, ¿no? Que están en papel, y luego trabajados como con Photoshop digitalmente. Y el de abajo, por ejemplo, sería muy difícil hacerlo, que quede bien, dibujar un croquis, que el croquis tiene un tamaño y una escala, y por ejemplo en el iPad puedes hacer un zoom para darle un poco más de detalle si es necesario. Entonces yo creo que la herramienta, y digo, los de Apple por algo se pusieron a trabajar y rediseñar un lápiz digital, porque es como la humanidad piensa, o sea, miles de años dibujando, manejando la mano, hizo que el teclado o el mouse no le gane. O sea, tienen que idear para que ese lápiz cada día sea mejor. Alguna vez comenté con Edgardo, que dibuja también, Edgardo Minón, ¿no? Sí. Que dibuja a mano también, digo en iPad, y me dice, lo que le falta a este lápiz es que tenga el sonido
Sí. del arte con el papel, digamos. Mirá vos. O sea, él decía eso, porque está bárbaro como sientes, pero te falta eso. O sea, cuando dibujas a mano es otra cosa, es una percepción. El contacto con la hoja es irreemplazable, básicamente. Entonces, bueno, hablando de Edgardo Minón, llegamos a Sandro Borghini, que es el que está ahí arrodillado, que ya lo vieron, ¿no? En una clase anterior, me parece. Sí. Y como del referente, ¿no? Oscar, ahí también atrás de blanco, con anteojos, está Oscar Hernández y muchos amigos de croquiseros, y un poco para contarles la experiencia de estos 10 años de croquiseros y conocer gente súper interesante. Vuelvo, repito, he tenido la suerte de conocer buena gente. Sandro Borghini, por suerte no está, porque si no, seguro que no me deja hablar y decir que es un capo en todo sentido, no solo de dibujante, sino que buena persona, es a todo nivel. Él es el que, digamos, el líder, ¿no? Le decimos comandante, el grupo, somos un grupo organizador en croquiseros urbanos, y a él no se le escapa nada. Él está siempre con los 5 sentidos y las fechas y todo, y nosotros aprendemos de eso, ¿no? Pero lo que decía, o sea, con croquiseros he tenido la oportunidad de conocer gente importantísima, buena gente. Oscar Hernández, un genio también, búsquenlo. Pero más allá de esto, y creo que la magia de croquiseros urbanos es encontrarnos con este grupo de personas que dibujan, o sea, que les gusta hacer lo que a mí me gusta, que cuando van y traen un cuaderno nuevo empiezo a ver la hoja que tiene. Se compró una virome y te dicen, mira, esta es buena, la compré allá, está más barata, está más cara, la conseguí, la traje de tal lugar, este papel es bueno. Oscar el otro día me decía, encontré este papel que es buenísimo, aguanta el agua. O sea, la suma de experiencias y las ganas de enseñar, croquiseros sobran. O sea, y no es que te den clases, ¿no? Uno aprende viendo. Entonces, en esto de la neurociencia decían que hay las neuronas espejo, que en investigaciones te dicen que si uno ve a un artista pintar, se activan los mismos sectores del cerebro como si lo estuvieses haciendo vos. Mira. Entonces es interesante esto, porque uno mirando cómo hace, por ahí empieza a aprender. Entonces, es que la primera acción del hombre, yo siempre les cuento Odisea en el espacio, Odisea 2001, ¿no? La primera condición es el aprendizaje a partir de la imitación. Así aprendemos todo. Yo lo veo a los chicos cuando en ese proceso que ahora a los hijos ni me di cuenta, pero a mi nieto que tiene 4 años, no lo veo todos los días, lo veo cada tanto porque no vive acá en Tucumán, pero yo observé esa cosa que, cómo fue que aprendió a hablar y vos le decías una frase y él te repetía la misma frase. O sea, ese efecto de la imitación, de la copia, es fundamental porque es la primera instancia del aprendizaje, ¿no? El de poder copiar al que está al lado. Entonces, bueno, así aprendemos a decir mamá, a decir papá, tengo hambre, ¿no? Y después sale lo tuyo. Claro. Después de imitar, porque es imposible copiar a alguien igual. Exacto. Yo creo, o lo hace peor o lo hace mejor. Sí. O parecido, pero nunca es igual. Entonces, la experiencia te carga, ¿no? Y tu ser, ¿no? Tu forma de ser, tu sensibilidad va cargando, aportando. Exacto. Pero es súper importante. Yo siempre a los chicos les digo, calquen primero si quieren, o copien los croquis de personitas, ¿no? Yo creo que uno de los croquis de personitas que yo imité o empecé son los de Miguel.
de Miguel Ángel Roca. Justo acá tengo el libro que tiene de croquis. Sí. Ahí. Bueno, sí. pero esas personas creo que son las que empecé imitando. Y siempre sugiero que aunque sea calquen, porque es difícil dibujar personas y por ahí arruinas un dibujo, que te proporcionan todo. Entonces, Niemeyer, Miguel, hay varios que puedes copiar, empezar a copiar y después te van a salir tus personas. Y casi las personas son una firma. ¿O no? Claro, totalmente. Hugo, sí. ¿no reconoces algún dibujo por una persona que hizo seguro alguien? Totalmente. Entonces me parece que es linda esta experiencia de croquiseros, de juntarte con amigos, y eso es lo que perdimos ahora en pandemia. El día nos pudimos ver después de 1 año y medio casi con Oscar, con Elena Costa, Cristina Momani, y les digo que para mí fue renovador, porque lo que pasó en esta pandemia les habrá pasado a todos, nos afectó de distintas formas. A mí me sacó las ganas de dibujar, porque ahora, teniendo más tiempo, no puedo producir tanto dibujo. Trato de ver, pero no puedo dibujar como antes. Entonces me afectó esto. Uno no es tan consciente de cómo afecta, pero afecta. Y le pasó a todos los croquiseros, a Sandro también. Y sí. Cada vez menos ganas de dibujar, cada vez menos ganas tenemos de dibujar de la pantalla. Y bueno, estamos sosteniendo esto de la virtualidad, pero nos está costando a muchísimos, no sé si a todos, pero a muchísimos, esto de dibujar de la pantalla, de no vernos, casi era especial el verte, comentar, el dibujo pasaba a segundo plano, y creo que eso nos está faltando. Por eso me parece que es súper importante volver, ¿no?, a la presencialidad, y esas cosas habituales, aunque sea de tener un segundo para hablar con tu compañero, para distraerte, 1 minuto, creo que hace bien a la cabeza. Y en esto, un poco una referencia de nosotros vamos a ver lugares para luego dibujar, o lo hacíamos más habitualmente cuando estábamos antes de la pandemia. Entonces, casi todos los sábados salíamos a dibujar con Sandro, Oscar, Horacio, seguro. Y por ejemplo esto, que es Recoleta, Buenos Aires, yo hago el ejercicio, ese dibujo que por ahí me tomó mucho tiempo, de dibujar nada más a veces, yo dibujo mucho, o sea, pienso mucho lo que estoy haciendo, me toma mucho tiempo, entonces deja de ser un poco ese croquis rápido, pero por ejemplo ese panorámico que yo me imagino 40 minutos seguro de dibujo, y luego pintado, 25 más o menos, hizo que después el dibujo de arriba lo haga casi de memoria, y el de abajo también en esa servilleta. Es más, o sea, después de haber ido a dibujar esto, fuimos a un café como siempre a charlar un poco, y lo que hago como práctica es tratar de dibujar, a ver qué me quedó del dibujo que hice, y fíjense, es bastante parecido. Entonces, yo como ejercicio es importante, por eso digo, el croquis es rápido, yo me tomo mi tiempo para pensar y dibujar, y el fruto que tengo es que me queda mejor en la memoria, y me parece que eso es importante. El dibujo ahí en esta servilleta me parece como más lindo, más fresco, pero es de algo que recuerdo. Entonces ahí me parece que es importante, ¿no? Cuando hablamos de qué les decimos a los chicos, ¿qué vas a ver cuando sales a dibujar urbanamente, por ejemplo? ¿Vos sabés nosotros... No, termina, además, te interrumpí. No, digo, nosotros nos nutrimos de la ciudad para experimentar espacios, y arquitectura, o sea, ves de la buena y de la mala, pero uno tiene que estar consciente de por qué le gusta, por qué es bueno, por qué es malo, y creo que o sea, si se puede viajar a ver arquitectura de Le Corbusier, bienvenido, pero para eso tenemos que estar preparados. Exacto. Dibujando
cultura en nuestro barrio, Exacto. en nuestra ciudad, en nuestro país, ¿no? O sea que cualquier cosa para dibujar y entrenar el cerebro para luego, viste que es difícil, los tiempos son caros cuando haces turismo arquitectónico, entonces no puedes estar 2-3 horas dibujando una cosa. Entonces uno está preparado y por ahí se toma 25 minutos. Ching decía que dibujaba en 25 minutos y lo vi dibujar en 25 minutos. Pero creo que ese tiempo está bueno, aunque sea de plantear el lugar, poner algunas cosas, después lo termina si quiere Claro. o no. Pero esa experiencia es irreemplazable. No reemplaza nada tomar 5 fotos de eso y irse. Porque tal vez las fotos no las veas, o las vas a ver después. En cambio, esos 25 te exigís a incorporar ese conocimiento en tu memoria, dejarlo por ahí, reflexiones, y eso te va a surgir en algún momento. Por eso digo que es como meter datos a nuestra nube, que es el cerebro. Porque a veces pensamos, pero ahora todo está en internet, googleo y está. Bueno, una referencia que puedes tener como de algo más preciso. Pero lo bueno sería que estos dibujos o aquel conocimiento del espacio surja en algún momento ahí en el cerebro mágicamente, ¿no? Sin pensar en él. Sin que funciona otro día, en otro proyecto. Entonces, eso me parece que está bueno como ejercicio, para empezar a nutrirse de eso, ¿no? Y un poco, no sé, para finalizar, creo que volver a esto de la práctica, de vivir el espacio, este me parece que es un croquis, ¿no? No es tanto un dibujo, pero me parece que estoy trabajando como la luz, la transparencia, las proporciones, y transmite lo que es una iglesia de Tadabán, transmite como esa esencia, ¿no? Los bancos, fíjense que no se ven bien, se ve que están ahí, pero no son importantes para mostrar con detalle en este momento. Entonces, ahí hay fotos de libretas de todo tamaño, y estos últimos que incorporé ahora, que me hago los cuadernos, porque las Moleskine son carísimas, y lo que ahora estoy haciendo es hacerme cuadernos que son desplegables, ¿no? Y me sirve mucho porque la proporción, o puedo hacer algo cuadrado, o si lo abro es más panorámico, y puedo usar un tercer cuadrado, digamos, si lo extiendo. Entonces me parece como que es interesante este tipo de bitácoras desplegables, digamos. Son cuadernos de artistas, se llaman. Sí, pero lo que hice ahora es, no sé si se ve, es como que empecé a diseñarlos. Claro. Con la hoja que quiero. Sí. Y claro, obviamente me sale más barato que un Moleskine, ¿no? Que no sé, un Moleskine debe salir, que ese es un problema también, debe salir $25-30. Ahora, cuando uno tiene que dibujar en una hoja que te sale, no sé, si el cuaderno te sale eso, tiene que ser una maravilla lo que dibujes. Claro. Y eso te limita. Sí. Entonces, por eso está bueno tener como cosas un poco más baratas para dibujar lo que uno quiera. Tener la responsabilidad de que tiene que salir bien, porque está en un dibujo, en un cuaderno caro. Bueno, eso me pasa por ahí cuando compro un bloc de hojas, que tengo por ahí uno a mano de Canson, por ejemplo, que tienen un gramaje de 250 gramos, por ejemplo, y que eso sí te permite aguar mucho, utilizar más agua, o utilizar incluso también tintas chinas, ¿no? Claro. Y últimamente me estoy inclinando por un papel que sea de más gramaje, de peso. Yo comenzamos todos con un papel ordinario, con un papel que no valía nada, ¿no? Nos armábamos en un encuadernador acá que está en la facultad, le llevábamos las hojas y él nos entregaba encuadernadas las hojas en un tamaño así chico. Y ahora ya me estoy inclinando más por un gramaje más de mayor peso, porque podés experimentar con otro tipo de técnicas húmedas. Ahí, por ejemplo, a vos te pasa en este croquis
usaste una tinta que cuando le pasás la acuarela se te va deformando, se te va esfumando, ¿no? Sí. Y claro, porque tiene que haber un tiempo también en que la tinta seque para que no ocurra eso, que está bien como efecto y es válido hacerlo, pero si no querés que se dé ese efecto, tenés que esperar. Y el dibujo también tiene un tiempo entre un material y otro. ¿Te das cuenta? Es decir, tenés que dejar secar a veces, dejar en reposo una obra y comenzás con otra, ¿no? Pero es como que le tenés que dar un tiempo para que primero se aplaque un material y luego reciba el otro. A mí me pasa, por ejemplo, a mí me pasa que comencé a experimentar con otras cosas, como te decía, en estos 2 años que tuve en el taller de este amigo, de Rubén Kempa, esas ansias de empezar y salir con un trabajo se me borró. O sea, suponte, yo llegaba con un MDF de 90 por 90 y decía, bueno, al final de la clase, a las 2 horas, quiero ya llevármelo a mi casa, ¿no? Entonces me di cuenta de que no podías porque te lo llevabas a tu casa y lo veías acá y decías, no, pero acá le falta esto, ¿no? Y empezaba a ponerle color encima y lo empezaba a transformar y en la tercera clase ya no había nada de lo que había comenzado, estaba ya en otra búsqueda diferente. Entonces eso es lindo porque es como el sentir que la obra es inacabada. Es como que incluso Miguel Ángel dejó un montón de esculturas sin acabar, ¿no? Pero también otro proceso interesante que va a contrapelo de lo arquitectónico y que lo pude también experimentar, es decir, voy a empezar este croquis por el fondo. ¿Y qué es el fondo? En este caso, por ejemplo, vos dibujaste el croquis, dibujaste el espacio, ¿no? Y luego empezaste a colocar las acuarelas y las tintas aguadas al final. Pero ¿qué pasa si vos empezás por la mancha primero? Y haces la mancha. Haces la mancha y la mancha no la vas a controlar porque la acuarela es incontrolable. Cuando se funde un color con el otro, eso es lo lindo que tiene. Esa es la magia. Por eso trabajar sobre húmedo es genial, ¿no? Es genial. Pero para eso tenés que trabajar con un papel que te permita que los colores se funden y luego haces el dibujo. Una vez que tenés el fondo, una vez que ya secó, ahí pones la tinta china. Y es otra situación completamente diferente. Eso yo lo experimenté ahora con unos dibujos que hago todas las noches, porque esto de la pandemia a mí me hizo volcarme cada vez más al dibujo y te juro que le encuentro un momentito al último café del día y dibujo con el café. Le meto el pincel antes de darle los últimos 2 sorbos, meto ahí un pincel de brocha así medio mediana y meto ahí y hago una mancha y la dejo secar. La dejo secar. Y una vez que esté seca, ahí veo qué es lo que le pongo encima, ¿no? Y empiezo a jugar con tintas, con cosas más abstractas que te dan también una sensibilidad diferente. Entonces... No, es buenísimo. Creo que me voy a Tucumán, porque a mí acá se me fueron las ganas. Sí, no me digas. No, es bueno que esté pasando eso. Y además veo muchas obras abstractas en Pinterest, de muchos pintores que te explican el proceso, ¿no? Te explican ahí con videos, muy rápidamente vos ves el proceso. Bueno, todo eso fui descubriendo un poco con la pandemia, ¿no? Que me fui metiendo cada vez más ahí en internet, en recorrer sitios y ver técnicas y ver sitios de pintores, de artistas. Bueno, sí, eso es lo que yo hago últimamente. No estoy produciendo, pero estoy investigando mucho, he visto muchos videos y lo que hablábamos hoy a la mañana, que por ejemplo la técnica de la acuarela es otra que no tiene nada que ver con nuestro croquis de arquitecto rápido, ¿no? Y me parece que es como importante saber eso. Siempre les digo a los chicos,
O sea, los que son muy buenos pueden pintar con cualquier cosa y en cualquier hoja. O sea, en cualquiera te hacen una maravilla. Ahora, cuando estás empezando, yo creo que uno tiene que probar, por ejemplo, la acuarela. Si tiene una buena acuarela, mejor, pero un papel bueno tiene que tener. Claro. O sea, de 200 gramos para arriba. Sí, sí. Si no, es frustrante, porque yo me acuerdo que yo probé, que no sabes, es medio intuitivo lo tuyo, y usas un papel malo con una acuarela de colegio, te puedes desilusionar muy rápido. Claro. Entonces, yo creo que tienen que probar en un papel bueno, por ejemplo, si pueden usar una acuarela buena, probar. Y luego después pueden ir bajando, digamos, o probando con algunas acuarelas inclusive malas, papeles malos, pero porque ya más o menos sabes cómo actuar en lugares apropiados. Vos sabés que una de las experiencias que hicimos con primer año, esto ya hace un par de años, tengo fotos ahí, incluso en el Facebook del taller. Primer año trabaja con un método muy sistemático, ordenado, preciso, ¿no? E incluso trabajando así en forma lineal, uno a la par del otro, y los chicos estaban todos ensimismados, trabajando con a lápiz, a tinta, con escala. Y un día dije, lo voy a traer a Rubén Kemp acá al taller. Entonces les pedí a los chicos que lleven acrílicos, que lleven tintas, que lleven instrumentos, papeles, esponjas. Y se presentó Rubén. El taller quedó un enchastre, pero los chicos felices de la vida, porque se encontraron con otro mundo, con una soltura. Vos no sabés cómo hablaban, escuchaban música, charlaban, se admiraban de lo que estaban haciendo. Y esa fue una lámina en la presentación de ellos, de su trabajo de primer año, que además, fíjate, tomaron partes de esas láminas, ¿no? de la que hicieron, y después le colocaron a los frentes y a los cortes como fondo, como cielo, parte de esos experimentos abstractos. Entonces quedaron unas entregas alucinantes. Vos decís, bueno, esta es una forma de representación que no la vas a lograr con el Corel ni con Photoshop, no la vas a lograr. Entonces, esa mezcla de incorporar técnicas que no pasan necesariamente por lo arquitectónico, está como muy interesante de explorarla. Ahora los chicos, vamos a hacer un corte, Ademar, y luego las preguntas de los chicos, que los chicos te cuenten cómo es el ejercicio que están haciendo con respecto a las manzanas urbanas, y a ver si es que son capaces de contarte cómo va ese ejercicio. Hacemos un cortecito acá y ya nos encontramos para la última parte, ¿eh?